usted siente que todo se lo debe a Él, ríndale un aplauso con plena libertad en esta mañana. Aleluya. Bendito su nombre. Leamos la palabra del Señor, hermanos, para que así puedan estar cómodos. Quiero que lo hagamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 95. Vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 7 de una forma antifonal y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito es ser agradecido, ¿verdad? Reconocer que todo se lo debemos a Dios. Amén. Si usted mira a su lado y ve a su hijo, su hija, dele gracias a Dios por ello. Si la esposa ve al esposo, dele gracias a Dios por ello, por regalo de parte de Dios. Dependemos de Él, hermanos. Así que Él merece que nosotros le expresemos toda nuestra gratitud y por ende le adoremos. Amén. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque Jehová es Dios grande. Miren esa razón. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Todos el 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba en el día de Masad en el desierto. Gloria al Señor. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y bueno, en esta mañana quiero extender un saludo cordial a todos los hermanos y a los amigos en el nombre del Señor Jesús, darle la bienvenida a todos a este lugar. De verdad que es grato poder estar aquí, darle cumplimiento a esta cita, ¿verdad? Para venir a honrar la presencia de nuestro Dios. Sabemos que aquí el punto central consiste en honrar a Dios, en darle a Él el primer lugar. Bendito sea su santo nombre. Quiero saludar a los amigos, saludarles en el nombre del Señor y bueno, agradecerles por de pronto aceptar la invitación que siempre se les extiende para venir a honrar la presencia de Dios. Bueno, hermanos, como les decía, en este mes las enseñanzas estarán basadas o soportadas con este lema, y es gratitud y adoración. Yo creo que en algún momento de la vida a todos nosotros nos ha tocado de pronto expresar gratitud a alguien por algo, ¿verdad? Porque así eso es parte de la vida. Siempre necesitaremos a alguien, necesitaremos de algo y de pronto en su momento